Hola a todos, bienvenidos a un día más, espero que estéis muy bien. 10 señales de que tienes un espíritu o un fantasma en tu casa. Creo que fue en el invierno del 2018, empecé a grabar esta lista de reproducción, grabé 2 o 3 vídeos, entonces no sé si lo recordáis, grababa con un móvil que se paraba cada 5 minutos, total que tardé días en grabar los vídeos y se perdieron, desaparecieron, magias de la tecnología y me enfadé tanto que no he tenido fuerzas ni ánimos para poder volverlos a repetir hasta ahora, pero sí, vamos a hablar un poquito del tema de los espíritus en el canal en los próximos vídeos y vamos a empezar por este 10 señales. También al final del vídeo os voy a dar algunos consejos, no tanto para limpiar la casa y para eliminarles, ahora os voy a explicar por qué, sino para establecer unos límites sanos y claros con las entidades o los espíritus que también habitan la casa. Los seres humanos tenemos esta idea romántica de que estamos solos en el mundo y que en nuestra casa no hay ningún tipo de espíritu ni entidad, que eso es algo que le pasa a otras personas en las películas y que si ocurre, si tienes un espíritu en casa, es algo malo. Lo cierto es que vivimos en un ecosistema. En el mundo físico vivimos en un ecosistema con diferentes tipos de bacterias, virus, animales, plantas, invertebrados, vertebrados. Y en el mundo espiritual o en el mundo energético también vivimos en un ecosistema. Así que las posibilidades de que tu casa esté absolutamente limpia de cualquier entidad o de espíritu pues se acercan mucho a cero. Por otra parte, tampoco es deseable, porque muchas personas cuando rezan o se acercan a la vida espiritual no hacen más que pensar cuáles serán mis espíritus guías, dónde están mis seres queridos fallecidos, dónde están mis ancestros, dónde están mis dioses, sin caer en la cuenta de que literalmente también son entidades, son espíritus que pueden hacer manifestaciones en nuestro hogar. Hay espíritus del hogar, espíritus elementales, hay espíritus guías que están a nuestro alrededor y que no es deseable echarlos de nuestro hogar. También hay que tener claro que la mayor parte de las manifestaciones que podamos tener en casa, como estas 10 señales de las que vamos a hablar hoy, no provienen necesariamente de entidades maléficas, de demonios, de diablos, al menos la concepción cristiana de los demonios o de los diablos, sino que muchas veces son nuestro abuelo, nuestra bisabuela, nuestro primo lejano, son espíritus familiares que están a nuestro alrededor, aunque también es cierto que a no ser que hablemos con ellos directamente, que les demos permiso para ayudarnos de manera activa en nuestra vida, no los vamos a ver como tales y solamente veremos pequeñas señales. Pero bueno, de eso podemos hablar si os apetece en otro vídeo. Cómo contactar con nuestros espíritus familiares, dejádmelo en los comentarios para que lo apunten en la lista de vídeos pendientes. Es muy raro que las manifestaciones de una casa sean un poltergeist, sean lo que se conoce como una casa musical, créeme, es muy extraño. Pero probablemente las casas con poltergeist o las casas musicales son las más conocidas porque son las más vendibles, son las que hacen artículos o programas de televisión que venden mejor, que son más llamativos. También me gustaría que me dijeras en los comentarios cuando termines de ver el vídeo si reconoces alguna de estas señales, si te han ocurrido, y que eches un vistazo a otros comentarios. Te va a llamar mucho la atención porque, como te decía antes, que una casa esté limpia de entidades no solamente es raro, es que ni siquiera es sano energéticamente, no es deseable. Así que aunque no lo decimos, no lo comentamos socialmente cuando vamos a tomar un café en la pausa de mediodía en el trabajo, la mayor parte de nosotros, por no decir todos, hemos vivido una o varias de estas señales de tener un espíritu en casa. Señal número 1, ver sombras, generalmente por el rabillo del ojo, aunque en otras ocasiones puede ser mucho más claro, las puedes ver justo de frente. Sí que es verdad que suele ser en circunstancias de las que en magia o en brujería llamamos liminales, entre la vigilia y el sueño, entre el día y la noche, en puertas de casa o en pasillos. En este caso particular podríamos y deberíamos hacer una clasificación de las sombras. Si las sombras que vemos son de color blanco, generalmente son espíritus guías, espíritus de nuestros seres queridos fallecidos o de nuestros ancestros de linaje mágico o familiar. También espíritus de la tierra, espíritus del lugar. Cada lugar donde vivimos tiene su propia alma colectiva, tiene sus propios espíritus. Si vivimos en una casa de campo pueden ser incluso espíritus elementales, lo que en algunas tradiciones se puede conocer como hadas o como duendes. Son espíritus de las cosas, de los árboles, de la hierba, de los arroyos, pero también espíritus de la tierra que hay debajo de nuestro súper tecnificado y ultramoderno edificio. Porque una casa sea muy moderna o estemos muy apartados de este tipo de historias no significa que no pertenezca
a la naturaleza o que habite en la naturaleza. Y si las sombras son oscuras, aquí sí que podríamos estar hablando de cosas un poco más molestas, podríamos estar hablando de larvas o de entidades del bajo astral. Hay que entender que este tipo de cosas nos acercan a nosotros porque sí, por casualidad. Tiene que haber un bajo nivel vibracional en nuestro hogar y tiene que haber, sobre todo si somos nosotros los que las vemos, tiene que haber un bajo nivel vibracional en nuestra propia persona. Y como hemos hablado muchas veces en el canal, hay muchas maneras de elevar las vibraciones, tanto del hogar, haciendo limpiezas o creando amuletos, como de nuestra propia persona a través de la meditación, a través de la devoción. En una casa donde hay muchas tristezas o muchas penas, si no se hacen limpiezas energéticas habituales, si no se intenta uno divertir lo más posible y eliminar la gravedad de la situación, la energía de la casa va bajando vibracionalmente y el mundo espiritual se alimenta de vibraciones, ya sean muy bajitas o ya sean elevadas. La señal número 2, también muy habitual, es sentir que alguien nos está mirando. Es cierto y hay que reconocerlo que en muchas ocasiones esta sensación de que tenemos a alguien a nuestra nuca, a nuestra espalda, mirándonos, sobre todo si estamos a oscuras en la habitación, viendo una película o una serie, sí que tiene que ver con juegos de nuestra mente, con imaginaciones. Sin embargo, y esto es algo que te habrá pasado en muchas ocasiones en clase cuando estudias o cuando vas en el metro o en el autobús, en un transporte público, si una persona fija la mirada en tu espalda, tenemos un sexto sentido que nos hace notarlo. Nos damos la vuelta y pillamos a esa persona mirándonos. Así que no siempre son inventos de nuestra mente. En ocasiones sentimos que nos está mirando porque efectivamente hay un espíritu que nos está mirando. ¿Qué tipo de espíritus nos observan? Pues muchas veces son espíritus que sencillamente pasaban por ahí. Quizás murieron cerca de la casa en la que vives o vivieron en la localidad en la que vives. Quizás acaban de fallecer y en su tránsito pasan donde estás tú. Pero muchas veces son protectores de tu hogar o de la tierra donde está sentado tu hogar. Son lo que se llama como espíritus vigilantes. En diferentes culturas tienen diferentes nombres. Yo generalmente me refiero a ellos como ancestros, los ancestros mágicos. Y obviamente esas no son entidades que queramos eliminar, muy al contrario, están vigilando porque están cuidando. En el caso de los espíritus que están de paso o que no pertenecen a la familia, la mayor parte de las veces basta con decirles que se marchen, que no los quieres allí, para que el fenómeno, la sensación desaparezca, o sencillamente al ser consciente de que puedes tener ese sentimiento porque realmente hay un espíritu en ese momento ahí, es suficiente para que desaparezca, para que se marche. Lo vamos a hablar con un poco más de detenimiento al final del vídeo sobre qué hacer si tenemos estas señales y tenemos espíritus en casa, cómo poner límites, que es bastante sencillo en general, pero en ocasiones muy puntuales hay que ayudarles a pasar al otro lado. También podemos hablar de ello en otro vídeo si te interesa. Recuerda decírmelo en los comentarios y vamos engordando esta lista de reproducción sobre la mediumnidad. Otra señal de que tenemos un espíritu en casa son las señales que nos hacen nuestras mascotas, nuestros perros o nuestros gatos. Aunque en este tema suelen ser los gatos los que se llevan la fama, los perros cargan la lana. Ellos también dan señales. Lo que pasa es que suelen ser señales más sutiles porque los gatos se quedan mirando fijamente un punto hasta que llegas realmente a asustarte pensando ¿pero qué estás mirando que llevas una hora paralizado? Pero lo cierto es que los perros también suelen hacer ruidos especiales en zonas concretas de la casa, también se quedan mirando al vacío o pueden negarse a sentarse o tumbarse en un lugar determinado de la casa. Lo cierto es que tanto los perros como los gatos escuchan en un rango de sonido mucho más amplio que el nuestro, pero también ven, que eso es algo de lo que se habla menos a menudo, ven en un espectro de onda mucho más amplio que el nuestro. Así que sí, ellos escuchan y ven cosas que son muy palpables, que están ahí mismo, pero que nosotros, con nuestros sentidos físicos más limitados, pues no podemos ni ver ni escuchar. En ocasiones estas manifestaciones de los animales de compañía ocurren solo cuando está presente en una habitación un miembro determinado de la familia o una visita habitual. Y eso puede ocurrir porque, por ejemplo, la persona sea muy espiritual y con esa persona entran en la habitación sus espíritus guías, porque hay un miembro de la familia que esté vinculado a un ancestro querido que le está cuidando o que está intentando llamar la atención sobre algún tema en concreto, o porque sea una persona que tenga las vibraciones muy bajitas y tenga adheridas entidades del bajo astral. Otra señal, ver a los niños hablar con amigos invisibles o que ellos mismos te digan hay un señor en el pasillo o he hablado con el abuelito que falleció
hace un año. Esto también es algo muy habitual, que me contáis mucho en consulta y que os preocupa mucho. Supongo por la sensación que les da sobre todo a los padres de que los hijos están muy vulnerables a este tipo de actividades paranormales. Lo cierto es que los niños, igual que pasa con los animales de compañía, tienen un sentido mucho más desarrollado, un rango de visión más desarrollado y además por la pureza de sus vibraciones y de sus propios sentimientos, por la inocencia con la que todavía habitan en el mundo. Muchos espíritus guías, muchos ancestros, seres queridos fallecidos, se manifiestan más delante de ellos. Y esto es algo que puedes notar incluso cuando el niño es muy pequeñito y todavía no puede hablar. Me lo decís muchas mamás, que tenéis la sensación de que vuestro bebé, vuestro hijo se queda mirando a un punto determinado de la habitación y de repente echa a sonreír o echa a reír a carcajadas. Y lo cierto es que si no condicionamos a los niños, si no les transmitimos nuestro miedo o nuestro temor, van a crecer sin perder ese don. Como ya hablé en el vídeo de los dones, todos nacemos con dones, luego los vamos desarrollando más o menos, pero también os contaba que a medida que nos hacemos mayores, por la cultura, por el adoctrinamiento, ponemos barreras de temor entre nosotros y el don y tenemos la sensación de que lo hemos perdido, cuando realmente lo que ocurre es que hemos perdido la conexión. Si a los niños no se les condiciona sobre que estos fenómenos son malos, porque en un principio no lo son, solamente son cosas que no podemos ver, esa conexión a medida que se hacen mayores no se pierde y serían esas personas que equivocadamente se las llama con dones de nacimiento. Otra señal que personalmente yo en mi adolescencia viví en varias ocasiones, que puede ser aterrorizante pero no es más peligrosa o diferente que cualquiera de las que hemos hablado hasta el momento, es sentir que alguien te toca. Y son un tipo de toques muy particulares porque son muy ligeros, puedes quedarte dudando si realmente te ha tocado alguien, pero son lo suficientemente firmes como para que estés realmente seguro de que te han tocado. Entonces la cabeza ahí racional y adoctrinada se queda un poco como diciendo ¿qué acaba de ocurrir? No ha pasado nada. A pesar de que eso, de que da mucho susto que te toquen y darte la vuelta y que no haya nadie, en general no tienes que preocupar porque las larvas y las entidades del bajo astral que se alimentan de nuestra energía no quieren que sepamos que están ahí, porque en el momento que reconocemos que están ahí ya empezamos a tener poder para cortar los vínculos. A ellos les interesa que no sepamos en ningún momento que están ahí. Y los espíritus desconocidos en general tampoco nos tocan, así que ¿quién me ha tocado? Pues generalmente personas muy cercanas. Seres queridos fallecidos de nuestra propia familia o del círculo más cercano, un abuelo, un padre, un hermano. También mascotas ya fallecidas, que no dejan de ser seres muy queridos de nuestra propia familia. Y en ocasiones también lo que hablábamos de los ancestros mágicos, las almas de los lugares pueden tocarnos si somos personas muy sensitivas, si tenemos un contacto muy grande con la naturaleza, tenemos el canal de comunicación muy abierto y también si estamos en un momento especial de nuestro desarrollo espiritual. En algún vídeo ya conté que a mí me tocaban, en una ocasión fue un toque bastante potente, bastante fuerte. En general es suficiente con decir en voz alta no quiero que me toques, si quieres comunicarte conmigo vamos a hacerlo de otra manera. Si lo piensas bien y lo piensas un poco con el corazón, el hecho de que uno de tus espíritus guías de tu propia familia, un ancestro querido fallecido, haga el esfuerzo, porque energéticamente es un esfuerzo muy grande para ellos, de quererte tocar físicamente, es un acto de amor bastante hermoso. Otra señal, escuchar ruidos, voces quedas, susurros, tarareos, una radio, un sonido extraño, te mueves por la casa intentando encontrar la fuente del sonido y no lo consigues. A veces el sonido, sobre todo cuando son palabras, es muy quedo, no se pueden comprender bien, no puedes estar del todo seguro de lo que estás escuchando, sería algo parecido a escuchar hablar al vecino en voz baja al otro lado de la pared, o como si alguien tuviese una radio con un programa informativo o con una entrevista en la casa de al lado, tienes la sensación de que estás oyendo una conversación, pero desde luego las palabras es muy difícil que las comprendas y te queda un poco la duda. Este tipo de manifestación se suele dar más en personas que son altamente sensitivas, que ya tienen muy desarrollado, están abriendo mucho el canal de canalización o de comunicación con la divinidad. Esta manifestación en particular se le llama clariaudiencia, igual que cuando vemos cosas se le llama clarividencia. Y también es muy habitual. De hecho, hay personas que lo escuchan desde la infancia y están tan acostumbrados que no lo consideran una manifestación paranormal para nada porque no piensan en ello, sencillamente se han acostumbrado. Y si otro miembro de la familia o alguien que está con ellos también escucha y dice, ¿no estás oyendo ese ruido? ¿Quién está hablando?
es entonces cuando son conscientes, si no, ni siquiera se dan cuenta. Otra señal de que tienes un espíritu en casa, que es una señal que también suele acongojar bastante, es que haya movimiento, por ejemplo, que se muevan objetos en casa. Todo lo que suponga una interacción con el mundo físico supone una quema, un gasto de energía muy importante para los fallecidos que están al otro lado o para los espíritus guías. Así que no suelen ser, estas manifestaciones no suelen ser para nada habituales, que se muevan objetos o, como os comentaba antes, que te toquen físicamente. Pero se pueden dar, y de hecho no solamente se pueden dar, no solamente los objetos se pueden mover, sino que en ocasiones, en muy contadas y realmente extraordinarias ocasiones, aparecen objetos de la nada que antes no estaban, que en este caso particular sí suelen provenir siempre de espíritus guías o de ancestros muy queridos de nuestro linaje, ya sea mágico o ya sea familiar. Este tipo de objetos, que es una experiencia que yo he vivido, que es muy, muy, muy emocionante, en el mundo mágico se les llama apoyos de los espíritus, un objeto que te regalan, repito, con mucho coste energético para ellos mismos, para establecer ese lazo de comunicación. ¿Y qué tipo de movimiento puedes encontrar en tu casa? Pues objetos que se mueven de sitio, no necesariamente le vas a ver moverse, pero entras en una habitación, está en su sitio, sales, vuelves a entrar y ha cambiado de lugar, puertas o ventanas que se abren solas que no está relacionado con ninguna corriente de aire, o algunas más fuertes, como comentábamos ya, con interacciones físicas más fuertes, como pueden ser luces que se encienden o se apagan. Ahora hablaremos del apartado eléctrico, cisternas, DVCs que se abren solas, etc. Otra señal, cambios en la temperatura de la habitación o en la sensación de la presión barométrica. O bien el aire de repente se hace muy frío o se hace extraordinariamente pesado y cuesta un poquito respirar. Son sensaciones que nosotros notamos sobre todo por la piel, de las que no somos conscientes generalmente, pero cuando se produce un cambio muy brusco, tanto barométrico como de temperatura, sí que somos muy conscientes. ¿Y qué es lo que significa? Lo que significa literalmente es que hay una energía, un grupo de moléculas, una materia que antes no estaba en la habitación y que de repente se manifiesta. De la misma manera que si estás tranquilamente en el sofá viendo una película, entra una persona a sentarse a tu lado, mueve el aire y tú lo notas y cambia la temperatura porque se sienta a tu lado y tú notas el calor, pero que son procesos que no vivimos de una manera consciente. Cuando aparece un espíritu en la habitación, produce esas mismas manifestaciones a su manera, pero como con los ojos físicos no podemos verles, solemos ser muy conscientes de qué acaba de ocurrir aquí. No se pueden poner unas normas para entender si el aire es frío es una presencia maléfica, si el aire es caliente es una presencia bondadosa, si el aire se hace más ligero es buena, si se hace más pesado es mala, pero sí que hay una cierta relación. Otra señal, manifestaciones eléctricas. Igual que os contaba antes que todo lo que supongan interacciones con el mundo físico es muy agotador para los espíritus y no suelen ser muy habituales, parece ser que las manifestaciones a través de la electricidad les resultan mucho más fáciles. Así que podemos ver luces que se encienden o se apagan. Ojo, no que se mueva el conmutador en la pared, sino sencillamente la bombilla del techo, por ejemplo, se enciende o se apaga. O la televisión, se cambian los canales ellos solos, como si el mando a distancia se hubiese estropeado. O también, que es un fenómeno que suele asustar mucho, pero es mucho más habitual de lo que nos pensamos, recibir llamadas, tonos, mensajes de texto desconocidos sin explicación. No son necesariamente lo que nos ha enseñado la televisión o las películas, una llamada desde el otro lado con un mensaje perfectamente entendible. A veces solo son números que llaman un segundo y vuelven a colgar. En ese caso es interesante que nos fijemos en la secuencia numérica a ver si son números maestros o números de referencia en nuestra vida que se repiten una y otra vez. Y con el asunto eléctrico también, aparte de los números, en el caso de que sea el teléfono o los canales de televisión, conviene fijarse en la hora del día en que está ocurriendo esto, porque la hora también suele ser una señal muy importante. Y creo que ya vamos por la última señal, los ruidos. Igual que antes hablábamos de escuchar voces en casa, hay ruidos en nuestro hogar que son manifestaciones de que convivimos con un espíritu. Ruido de que la puerta del armario en la habitación se está abriendo, se está cerrando, te acercas y la puerta no se ha movido. Cuando de repente se cae algo en la cocina, llegas y dices, ¿cómo se ha podido caer esa tapa de ese
no sé por decirte, ese envase, tal y como estaba colocada. Te sientes muy confuso porque realmente no hay ninguna explicación para que se haya caído. Crujidos. Y en este tema hay mucha discusión porque es cierto que la mayor parte de nosotros solemos escuchar muchos más de estos crujidos cuando nos metemos en la cama y la casa está en silencio y a oscuras, y es cierto, al no haber ruidos, sobre todo en la calle, vamos a escuchar más de estos crujidos que son totalmente normales por los cambios de temperatura, no sé qué decirte, del suelo de madera o de la pared. Pero también es verdad, por lo que te comentaba antes, de que en los espacios liminales entre el día y la noche, en los marcos de las puertas, en los pasillos, es mucho más sencillo que haya este tipo de manifestaciones, porque son espacios liminales donde el velo es muchísimo más ligero. Así que, ¿hasta qué punto escuchamos más estos ruidos por la noche porque hay silencio? ¿O hasta qué punto los escuchamos porque es un espacio liminal que da más pie a que se puedan manifestar? Y una vez más, no te preocupes, no te asustes, no pienses que ha venido el coco, sino que eres clariaudiente, es decir, tienes una sensibilidad especial para escuchar el otro lado. Vale, pues estas han sido las 10 señales de que convives con un espíritu o con un fantasma en tu casa. Y ahora mismo es posible que te sientas muy reflejado y que se te estén erizando los vellos en la nuca diciendo: oh Dios mío, tengo un fantasma en casa. ¿Qué hacemos cuando somos conscientes de que esto ocurre? Como os comentaba al principio del vídeo, es muy posible que ocurra, incluso aunque seas una persona con una sensibilidad muy baja, que hayas tenido algún tipo de manifestación de las que hemos hablado en tu propio hogar o en tu lugar de trabajo. Es absolutamente normal porque vivimos en un ecosistema, no vivimos aislados en una burbuja, nuestra casa no es perfecta y además no es deseable. Hay espíritus que son los vigilantes, que son los guardianes de la casa o del terreno donde está edificada la casa. Tenemos nuestros espíritus guías, que están siempre con nosotros, aunque varían con el tiempo, no siempre son los mismos y pueden producir este tipo de manifestaciones. Están los seres queridos que ya pasaron al otro lado y que quieren que sepas que están contigo, que están ahí, que te están cuidando y protegiendo, que no estás solo. Pero lo cierto es que, sobre todo con algunas manifestaciones más concretas, como puede ser que los objetos se muevan o que te toquen, puede ser muy incómodo, en lo que nos acostumbramos a la idea de que no estamos solos, que formamos parte de un ecosistema energético y que no todo lo que se manifiesta y no es visible a nuestros propios ojos, al contrario de lo que nos ha contado Hollywood, es malo. Muy al contrario, el 80 al 90% de este tipo de manifestaciones, si no más, son manifestaciones realmente de entidades positivas o de entidades neutras que sencillamente pasaban por ahí. ¿Qué hacer en este caso cuando necesitamos poner un poco de orden, un poco de tranquilidad, poner un límite, hacer un límite entre el mundo de los espíritus y el nuestro, para recuperarnos, para dar tiempo a nuestro cerebro a entender esta nueva realidad ya no 3D, sino 5D, y cambiar el chip del adoctrinamiento de la Matrix de hay que salir huyendo y llamar a un exorcista a mi abuelo querido por fin ha venido a cuidarme, está a mi lado y puedo disfrutar de una manera diferente, pero al fin y al cabo disfrutar de su presencia. Lo primero que hay que entender es que nuestro hogar, que es el lugar donde más tiempo pasamos al fin y al cabo en nuestra vida, está cargado de energías. Y que son las energías que forman todos los miembros de la familia. Si la mayor parte de los miembros de la familia tienen una energía elevada, ese tipo de entidades que necesitan del vínculo del amor, de la energía positiva, van a poder entrar en contacto con nosotros y se van a manifestar. Los ancestros, ya sean del linaje mágico o del linaje familiar, los vigilantes de la magia, los seres queridos fallecidos, incluidas por supuesto nuestras queridas mascotas. Si el ritmo vibracional de la casa es muy bajo, porque nos hacen limpiezas energéticas, porque hay un problema, por ejemplo, de salud, porque los habitantes de la casa no se cuidan espiritualmente, están muy centrados en el mundo material, son muy materialistas, pues las vibraciones de la casa son muy bajitas, entonces ya bajamos a los terrenos del bajo astral y el tipo de manifestaciones que tengamos pues es posible que sean un poco más turbadoras o que las notemos más negativas. Pero ahí estamos los seres humanos, en esa enorme pila energética que es nuestro hogar, donde pasamos la mayor parte de las horas de nuestro día si tenemos suerte, o al menos la parte de las horas de nuestro día en que somos más nosotros mismos, en que nos podemos relajar más y somos creadores de energía. Así que básicamente nuestro hogar o el lugar de trabajo es una barra libre de energía. Y además aquí quiero hacer un Kit Kat y hacer una pequeña explicación. Tenemos a todas las personas que se han acercado a la New Age, a la magia, a la brujería y que, como todo aquel que empieza algo que le resulta muy nuevo, muy excitante, lo hace de una manera inocente y llenan su casa de símbolos, de cristales, de sigilos, de estatuas e incluso hacen rituales
o manifiestan en voz alta su deseo de entrar en contacto con sus guías, con sus ancestros, con los dioses o con cualquier espíritu que ande por ahí, personas que utilizan la ouija. Es decir, además de vivir en una pila energética que llama a los espíritus, de viva voz o por nuestra obra, les damos además permiso para entrar. Si las cosas no se hacen bien por falta de conocimiento, si no se utilizan los símbolos adecuados porque no tenemos información sobre qué significan exactamente o cómo hay que activarlos, como ya hablamos hace tiempo en el caso del tetragramatrón, puede ser que no solamente estés llamando a tus espíritus guías, tus ancestros queridos, sino cualquier espíritu que pasaba por ahí y ve que hay barra libre y que encima la puerta está abierta y que no hay portero de discoteca que le impida la entrada. E igual que en una casa donde hay una persona elevada espiritualmente, una persona despierta que no tiene miedo al contacto con el otro lado porque está continuamente pasando al otro lado del velo para hacer sus trabajos. Es muy sencillo que haya espíritus muy elevados, contacto con los maestros ascendidos, contactos con seres angelicales, si trabajas con ellos. Si eres una persona morbosa que está viendo continuamente programas sobre crímenes, sobre miedo, teniendo sobresaltos, si estás enganchado directamente al porno en la red, el tipo de entidades que se van a acercar a ti van a ser las entidades que se alimenten de ese tipo de energías. Es obvio. ¿Cómo ponemos límites? ¿Cómo eliminamos las energías que no queremos de ninguna manera tener en nuestra casa y en nuestra vida, pero damos permiso a que nuestras entidades afines, guías, ancestros, seres queridos, puedan estar con nosotros, beneficiarnos de su contacto y estar protegidos por ellos mediante el canal del amor? En primer lugar, si no quieres que los espíritus desconocidos entren en tu casa, tienes que dejarlo claramente. No hagas rituales que no entiendas, no manifiestes en voz alta: ¡ay, cómo me gustaría tener una manifestación espiritual o un fenómeno paranormal! Crea amuletos protectores específicos para este tipo de energías y ponlos en las ventanas o en las puertas. Esto es algo que hemos aprendido a hacer en la zona premium de la página web. Hemos creado un ojo de poder para proteger la puerta de nuestra casa y ahora en el solsticio hemos aprendido a limpiar las puertas y las ventanas. Haz limpiezas energéticas habituales. Cuando se hace una limpieza energética, lo que se hace realmente es limpiar las energías más pesadas, más densas, con lo cual dejas espacio para que haya entidades o energías o espíritus más elevadas, elevando la energía de toda la casa. Y por último, te aconsejaría que pongas límites verbalmente, en voz alta. Es decir, si te tocan y no quieres, no me toques, no hables, sencillamente no estés aquí. Ojo, sé específico, te lo vuelvo a repetir. Es imposible tener nuestro medio ambiente totalmente limpio de espíritus o de energías y no queremos que los vigilantes del hogar o nuestros ancestros desaparezcan. Pero claro, para que esto funcione se tienen que dar dos cuestiones. En primer lugar, que realmente quieras que se vayan. Igual te emociona tanto que la luz de tu habitación se está encendiendo a las 3 de la mañana todos los días, que aunque dices, no, esto me está dando mucho miedo, les voy a pedir que se vayan, lo dices con la boca pequeña. Y luego tienes que tener la autoridad para pedirles que se marchen. Y no, al contrario de lo que puedes pensar, no solamente un cura o una sacerdotisa o alguien con mucha experiencia en el mundo esotérico, como puede ser un exorcista profesional, tiene autoridad para poner límites con los espíritus y las entidades. Tú también puedes tenerlo, pero tienes que sentir que la tienes. Por ejemplo, si vives en casa con tus padres y no puedes tomar ninguna decisión sobre el estado de tu hogar, es muy posible que si pides a los espíritus que se alejen, que se vayan o que no te toquen, no tengas realmente la autoridad para que funcione tu petición. Si tú estás diciéndoles continuamente no traspaséis este límite, pero hay un miembro de la familia que a escondidas en su cuarto está todo el día jugando con una ouija, pues también va a ser un poco complicado que te funcione. Que te dé miedo que se marchen, les pides que se marchen y no vuelves a tener ninguna manifestación y entonces empiezas a obsesionarte por dónde habrán ido, por qué antes se manifestaban, quizás estaban intentándome dar algún mensaje especial que he perdido porque estaba asustado y eso hará inmediatamente que vuelvan porque has perdido la autoridad para pedirles que se marchen. También es muy importante la manera en que les hablemos. En general, la manera en que hablemos al espíritu. No se le hacen preguntas al espíritu universal o al universo y desde luego no se hacen preguntas a los fantasmas, espíritus o entidades. No se le dice, ay, por favor, no te molestaría marcharte, porque es posible que piense, molestarme no me molestaría, pero ¿para qué me voy a ir? Tienes que ser claro y conciso. Si no formas parte de mi familia, si no deseas lo mejor para mí, esta es una fórmula que funciona muy bien. Cualquier espíritu o entidad que no desee lo mejor para mí, que se marche, y lo dices con firmeza. Incluso puedes hacer la representación de acompañarles hasta la puerta de la salida. Decir,
Todos los espíritus y entidades de esta y otras esferas que no deseen lo mejor para mí, que se marchen inmediatamente de mi casa y no vuelvan más. Vas por el pasillo, abres la puerta y haces pasen, pasen, circulen, y vuelves a cerrar. En ese momento haces un sello de protección, por ejemplo con un aceite mágico en la puerta de tu hogar para evitar que vuelvan a entrar. Y en general con esto suele ser suficiente. Es verdad que hay casos determinados donde no es suficiente, porque casas con muchísima impregnación, también las casas musicales. En ese caso, además de necesitar un profesional, también podemos utilizar algunas técnicas para ayudarles a pasar a otro lado, pero de eso podemos hablar en este vídeo, que ya está siendo bastante larguito. Creo que es todo por el momento. Espero que este vídeo te haya gustado y que te haya sido informativo. Si es la primera vez que entras al canal, hola, yo soy Maeve Madrigal y para más y mejor, en la página web de la tribu tienes el link y toda la información en la cajita de información del vídeo. A pesar de todos los problemas que estoy teniendo para editar los vídeos con el fondo negro, yo no sé en qué estaba pensando. Estoy súper contenta de tener un pelín más de tiempo para subir más vídeos a YouTube. Me paso a cruzar los dedos para que el año 2020 sea un año de mucho trabajo y de muchos vídeos, que tengo muchas ganas. Y no puedo decirte hasta cuándo, pero sí puedo despedirte hasta la próxima actualización aquí en la tribu. Muchísimas gracias por haber vuelto a ver un vídeo y mientras tanto, como siempre, te envío muchísimo amor. Chao. Ya está.